Ebony Williams nació en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, donde no había grandes avenidas, ni escaparates relucientes, ni perspectivas grandiosas. Sus padres, aunque modestos, intentaron dar a su hija todo lo que pudieron. Sin embargo, el destino quiso que murieran poco después, dejando a Ebony prácticamente sola en el mundo. Tuvo que crecer deprisa. Desde entonces, ha aprendido a depender de sí misma, a trabajar en 2 o 3 empleos a la vez para tener dinero suficiente para lo esencial. Y, lo que es más importante, decidió que con el tiempo encontraría la oportunidad de escapar de su pueblo natal a la gran ciudad y empezar de nuevo. Tenía poco más de 20 años cuando decidió hacer realidad su sueño y mudarse a Nueva York. Al principio parecía una locura. Solo tenía unos cientos de dólares ahorrados y no tenía parientes ni amigos con los que quedarse. Pero su determinación, multiplicada por su terquedad, condujo a la joven a una metrópoli que respira luces y oportunidades. Al principio fue duro. Alquiló una habitación en Queens, donde los caseros eran sombríos y poco amables, y buscó trabajo día tras día. Finalmente, Ebony consiguió un empleo como auxiliar de enfermería en una pequeña clínica. Allí se dio cuenta de que quería dedicarse a la medicina, y poco a poco fue rehaciendo su vida. Trabajó hasta convertirse en una enfermera de pleno derecho, obtuvo las licencias necesarias y la invitaron a una clínica más grande en Brooklyn. Y fue entonces cuando Darnell entró en su vida. Le pareció sorprendentemente amable, cariñoso y responsable. Era un hombre alto, fuerte y tranquilo al que conoció en la cola de la recepción de la clínica. Había venido a revisarse la rodilla que se había lesionado en una obra. De alguna manera empezaron a hablar. Primero la invitó a tomar un café, luego a cenar. Ebony nunca había visto tanta atención genuina por parte de los hombres que la rodeaban, así que sintió simpatía por él casi de inmediato. Darnell no era de los que se andan con rodeos. Tenía un objetivo en mente: ganar el dinero suficiente para comprarse una pequeña casa y recuperarse. A ella le gustaba su enfoque práctico. Tal vez le recordaba su propio deseo de seguridad y estabilidad. Tras unos meses de noviazgo, se fueron a vivir juntos y 6 meses después se casaron. Cuando salían a pasear juntos por Central Park, o cuando él la llevaba a cenar a restaurantes acogedores, a ella le parecía que aquella era la oportunidad de ser feliz. No había pasión loca, pero sí mucha calidez y confianza en que mañana se despertarían abrazados y seguirían construyendo un futuro juntos. En cuanto surgió la oportunidad de pedir una pequeña hipoteca para un apartamento en Brooklyn, Darnell se alegró de anunciarlo. Lo conseguiremos para los dos. Somos una familia. Todo es igual. Ebony sintió que eso era todo. La sensación de un verdadero hogar. La sensación de que no te echarían a la calle. La sensación de que eras una parte importante del sustento de alguien. Tenía 27 años y parecía que todo acababa de empezar. Han pasado los años. Ahora con 29, Ebony sigue trabajando como enfermera, pero sus sueños de algo más se han atemperado. Darnell se esfuerza por pagar la hipoteca lo antes posible. Acepta trabajos extra en la misma obra, a veces aceptando hacer turnos de noche o fines de semana. Sin embargo, esto significa que llega a casa casi siempre por la mañana o tarde por la noche, cansado y silencioso. Su pasión, que al principio no era muy ardiente, se ha desvanecido por completo. Por la mañana ni siquiera tienen tiempo de hablar. Él tiene sueño, prisa por llegar al trabajo, y ella tiene que correr a la clínica para su turno. Por la noche, vuelve a ocurrir lo mismo, solo que al revés. Él llega tarde a casa, y ella hace tiempo que se ha acostado. Mientras tanto, ha aparecido otra figura en su vida: Meredith Williams, la madre de Darnell. Algunas suegras pueden ser amables, pero Meredith no. Era el tipo de persona que creía saber exactamente cómo debía vivir su hijo y que decía que la culpa siempre es de la nuera. Meredith tenía 55 años y solía trabajar en el departamento de control de mercancías de un supermercado, que es donde adquirió la costumbre de comprobar cada vez que veía a su nuera que no había pagado de más por la compra. No había comprado demasiado o no había elegido una marca más cara en lugar de una barata. Hiciera lo que hiciera, a Ebony todo le parecía un derroche. Comprar ropa bonita era demasiado caro. Pedir comida a domicilio era volver a malgastar el dinero de mi hijo.
Ebony intentaba mantener su dignidad, pero sentía que cada reunión con Meredith era un poco estresante para ella. En medio de esta rutina y aburrimiento que Ebony sentía cada vez más, su cansancio con esta vida crecía con cada día que pasaba. En casa no había pasión, ni siquiera romance, solo una eterna austeridad y los regaños de su suegra. En el trabajo, un flujo constante de pacientes, enfermedades y dolor. A veces llegaba a casa y se sentaba junto a la ventana, pensando, ¿realmente pasaré el resto de mi vida así? Y entonces, a los 29 años, empezó a surgir un deseo, cambiar algo, o al menos encontrar un soplo de aire fresco mientras aún era joven. La sola idea del divorcio apareció en su mente como una sombra. Se dio cuenta de que si dejaba a Darnell ahora, se arriesgaba a perder todo el trabajo que habían hecho juntos. El piso era propiedad a partes iguales, pero la hipoteca aún no estaba pagada. ¿Sería capaz de sacar algo de dinero o se quedaría sin nada? Tenía miedo de enfrentarse de nuevo a la inestabilidad financiera. Dentro de 6 meses la hipoteca estará pagada y el piso será nuestro al 100%. Podremos cambiarlo y llevarnos nuestra parte, se repetía a sí misma. Mientras tanto, Darnell también notaba que su mujer se había vuelto más fría. Intentaba fingir que todo iba bien, o tal vez simplemente no sabía cómo hablar de sus sentimientos. En cualquier caso, cualquier intento nocturno de abrazarla o preguntarle cómo estaba acababa en respuestas cortas y silencio. «Déjame en paz, Sam. Estoy muy cansada», era la principal frase que salía de la boca de Ébano. Finalmente se rindió y dejó de hacer preguntas. Mientras tanto, la suegra de Meredith, que venía a visitarlas cada vez más a menudo solo para ver cómo estaban, empezó a notar varias cosas extrañas. Ebony se ponía ropa nueva como si no tuviera suficiente. Pedía comida para llevar 3 veces por semana y desaparecía sospechosamente un día libre. Meredith, aunque a menudo exageraba, tenía razón en esto. Ebony estaba cambiando. Darnell le explicó que solo se trataba de un periodo difícil, pero su madre se limitó a negar con la cabeza. «No confío en ella, hijo. No está actuando bien». En esta situación semicongelada, los tres esperaban, cada uno a su manera, a ver qué ocurría a continuación. Ebony temía que cualquier paso innecesario provocara un escándalo por parte de Meredith, y al mismo tiempo sentía que no podía seguir en un matrimonio donde no había atención ni amor. Pero el miedo a perder el beneficio económico, el temor a volver a ser pobre, la atormentaba, obligándola a seguir desempeñando el papel de esposa cariñosa. Pero un día todo cambió. La clínica de la ciudad donde trabajaba Ebony anunció el nombramiento de un nuevo médico jefe, y este hombre iba a desempeñar un papel clave en la vida futura de Ebony, sacudiendo el gris que llenaba su día a día. La suegra de Meredith, presintiendo que el peligro para su hijo iba en aumento, empezó a preparar su propio plan para desenmascararlo. Todos esperaban acontecimientos que acabarían en tragedia, y hasta el momento, ninguno de ellos tenía ni idea de lo terrible que sería ese final. La noticia del nuevo médico jefe de la clínica llegó de sopetón. William Carter, según sus colegas, era un especialista experimentado que había trabajado muchos años en distintas ciudades. Tenía una reputación brillante y talento para la gestión. Pero para Ebony, este nombre no significó nada al principio. Se limitó a encogerse de hombros cuando oyó que los jefes vuelven a cambiar. Últimamente, miraba el reloj cada vez más a menudo durante su turno, esperando para irse a casa, ver un programa de televisión y dormirse. Y por la mañana todo volvía a empezar. Pero cuando vio a William por primera vez, su corazón pareció detenerse por un segundo. De unos 49 años, vestía un traje caro, tenía una postura impecable y miraba a sus empleados con la confianza de quien sabe exactamente cómo dirigir el local. Sin embargo, no había ninguna sensación de arrogancia en sus modales. Sonrió a Ebony al cruzarse con ella en el pasillo, y fue una sonrisa cálida que hizo que ella la devolviera involuntariamente. Carismático, pensó, y de repente sintió un ligero temblor que hacía tanto tiempo que no aparecía en su interior. En los primeros días de su estancia, todo el mundo en la clínica hablaba de William. Algunos recordaban con entusiasmo que había realizado operaciones complejas en su anterior lugar, y otros cotilleaban que estaba divorciado, que tenía un sueldo sólido y que era todo un don Juan. Ébano intentó mantenerse al margen. Sin embargo,
el destino quiso que empezaran a cruzarse cada vez más a menudo. William acudía al departamento para comprobar cómo estaban organizados los turnos y si era necesario introducir alguna mejora. Se dio cuenta de que Ebony era una de las pocas personas que claramente se esforzaba más que los demás. Siempre aceptaba trabajar un turno extra para sustituir a sus compañeros. Y algo en ella le llamó la atención. Un día casi después de la hora de cierre, pasó por la sala de recreo, donde Ebony estaba sentada a la mesa, exhausta, mirando unas notas en el diario del paciente. El café se enfriaba sobre la mesa. Entró, la saludó amablemente y le preguntó por qué seguía aquí. Ebony se encogió de hombros. Tengo que rellenar el papeleo. Si no, mañana no volveré a llegar a tiempo. Parecía cansada. William se apoyó en la puerta y sonrió. Ha trabajado demasiado, enfermera Williams. Necesita descansar un poco. Si no, ¿quién cuidará de los pacientes cuando se vaya a la cama agotada? Esta frase era medio en broma, pero extrañamente hizo que Ebony se sintiera notada. Desvió la mirada y contestó brevemente. No es la primera vez para mí. Aquella conversación fue el comienzo de todo. William, que había terminado de trabajar, se ofreció a llevarla a casa. Ella se negó durante un rato, alegando que era un inconveniente y que el trayecto no estaba lejos, pero al final aceptó. En el coche, mientras volvían a casa, entablaron una conversación ligera. A ella le sorprendió lo tranquilo y natural que era hablar con él de cualquier cosa. Trabajo, la ciudad, recuerdos de la infancia. Resultó que él mismo había crecido en un barrio pobre. Había estudiado medicina con una beca y había hecho carrera. Esta historia le recordó su propia búsqueda de una vida mejor, aunque a otra escala. Cuando llegaron a casa de Ebony, ella le agradeció torpemente que la llevara y él le deseó buenas noches con la misma cálida sonrisa. Al entrar en la casa, encontró a Darnell ya dormido, pues tenía que levantarse a las 5 de la mañana. Todo era habitual. Un apartamento semioscuro, un marido somnoliento y el alma vacía. Pero hoy ha sido diferente, pensó, recordando el viaje con William. Fue el comienzo de sus pequeños cruces. Cada pocos días él recorría la sala, preguntando cómo estaba el personal, incluida Ebony. Y cada vez que lo notaba se daba cuenta de que esperaba con impaciencia esas visitas. Varias veces organizó breves fly-ins después del trabajo para hablar de las mejoras en la clínica. Parecía como si William le prestara atención discretamente, a veces haciéndole breves cumplidos. Tienes un color de manicura precioso, este tono te sienta bien. Y ella sentía una ligera oleada de placer que no recibía en casa. Mientras tanto, la situación en la familia no mejoraba. La suegra de Meredith la visitaba cada vez con más frecuencia, haciendo comentarios como, otra vez gastas demasiado en la compra. Tienes que ahorrar dinero, mi hijo no es millonario. Darnell no quería tomar partido o simplemente tenía miedo de contradecir a su madre. Se limitó a encogerse de hombros cuando Ebony se quejó, diciendo, quizá deberíamos decirle a Meredith que no venga sin avisar. Así que la casa se volvió cada vez más incómoda. Las peleas estallaban aquí y allá, pero el cansancio las ahogaba. En la clínica, por el contrario, parecía una isla de libertad. En un momento dado, cuando Ebony volvía a llegar tarde a su turno de tarde, William entró en su despacho y la invitó a tomar un café. Ella aceptó sin dudarlo mucho, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Tomaron aquel café en el despacho de él. Estaba suavemente iluminado, con libros en las estanterías que demostraban que era un hombre culto y con profundos intereses. La conversación derivó en algo muy cálido y confiado. Me contó cómo se había divorciado hacía unos años y que había sido una historia difícil. La vida siempre gira en torno al trabajo. Mi mujer no lo soportaba, me explicó. Resulta que él también había sufrido una decepción. ¿Y tú? Estás casada, ¿verdad? Preguntó mirándola a los ojos. Ebony asintió bajando la mirada. Sí, estoy casada, dijo en voz baja. Aquella noche no había ocurrido nada delictivo, pero ambos sentían ya que aquello era algo más que una conversación amistosa. Más tarde, cuando llamó a un coche para que la llevara a casa, le preguntó en un susurro, ¿hay algo que pueda hacer para darte algo más que un paseo? Y la miró. Ella evitó una respuesta directa. Se limitó a sonreír, tragándose el nudo que tenía en la garganta. En casa, Darnell la esperaba.
pero estaba cansado de nuevo, y se fue a la cama casi de inmediato sin preguntar nada. Ebony dio vueltas en la cama durante largo rato, recordando la mirada de William y dándose cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía una mujer interesante, alguien a quien escuchaban y admiraban. Unas semanas más tarde, William y ella quedaron después del trabajo para hablar de algunas innovaciones en la clínica, como él le había escrito. Esa discusión se convirtió rápidamente en una conversación sobre la vida, los recuerdos y los sueños. Subieron al coche de él y la invitó a cenar en un acogedor restaurante cercano. Ebony quiso negarse, pero no pudo. ¿Por qué no?, pensó. Voy a casa, está mi suegra, que quizá ya haya llegado, y mi marido, que ya se ha dormido. Me merezco al menos un poco de felicidad. Este pensamiento le remordía la conciencia, pero prevaleció el deseo de sentirse especial por una vez. Esa noche no solo cenaron. Cuando Ebony estaba empapada en vino ligero y riéndose de los chistes de William, él la besó junto a la mesa, de forma casual pero confiada. El hombre, casi 20 años mayor que ella, había conseguido intimar mucho con ella, a pesar de que se conocían desde hacía poco tiempo. Ella se apartó un momento, pero luego se rindió al beso. El corazón le latía con fuerza. La cabeza le daba vueltas al darse cuenta de que era una traición, pero también era consciente de lo mismo. Me siento bien por primera vez en mucho tiempo. Cuando Ebony volvió a casa, encontró a Darnell dormido desde hacía rato y su suegra no había venido. Al menos esta vez. Sintió una mezcla de euforia y culpabilidad. Sin embargo, pensó, si esto me da fuerzas para seguir adelante, quizá no sea tan malo. Se prometió a sí misma que era algo puntual, que no volvería a ocurrir. Pero ¿cómo podía detener la avalancha que ya había empezado a rodar? Los días se convirtieron en un tranquilo juego del escondite. En casa, interpretaba el papel de esposa cansada. En el trabajo, podía leer la pasión en los ojos de William, y ella respondía hundiéndose cada vez más en esos sentimientos. Y su suegra, que podía percibir cualquier cosa con el olfato, ya había empezado a adivinar que no se trataba solo de fatiga laboral. Ahora Meredith venía a visitarlas más a menudo, buscando en el apartamento indicios de gastos extra o nuevos regalos. Una vez incluso vio un recibo olvidado de un restaurante en el que Ebony nunca había estado con Darnell, y la cantidad que figuraba en el recibo era desorbitada. ¿En qué restaurante gastaste $120? Preguntó Meredith apremiante. Ebony improvisó. Oh, fue donde fuimos mis amigas y yo para celebrar mi cumpleaños. Pero la mirada de su suegra era de incredulidad. Al ver esta tensión, Darnell permaneció en silencio, lo que irritó aún más a Ebony. Era como si no quisiera saber la verdad para evitarse problemas, y ella empezaba a despreciarle por ello. No tiene pasión ni celos. ¿Acaba de darse por vencido? Al mismo tiempo, se regocijaba. Esta indiferencia le permitía continuar sin trabas su aventura con William. Pero su conflicto interior crecía. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debía seguir ocultando su traición si era probable que abandonara a Darnell una vez pagada la hipoteca? Sin embargo, la posibilidad de perder su piso, quedarse sin dinero y sin ayuda, la asustaba tanto como la perspectiva de que la descubrieran. Así que fingió que todo iba bien mientras pudo. Pero lo peor era que Meredith ya no se detendría. Sentía que Ebony la engañaba, aunque aún no tenía pruebas. Y la siguiente vez que vio a su nuera salir de la clínica y subirse a un coche con un hombre, su suegra decidió poner en marcha su propia investigación, rastrear a dónde iban y pillar a su nuera con las manos en la masa. Ninguna de ellas comprendió que estas acciones llevarían a lo peor: la muerte, la policía y la destrucción de la familia. Pero los hilos del destino ya estaban tejiendo una fuerte cuerda que pronto se tensaría alrededor de sus vidas. La noche en que Meredith decidió seguir a Ebony, un escalofriante viento otoñal recorrió la ciudad. El sol ya se había puesto y el cielo estaba cubierto de pesadas nubes, como preparándose para una tormenta. Meredith estaba sentada en un taxi cerca de la clínica donde trabajaba su nuera, esperando pacientemente a que Ebony saliera. Por su cabeza pasaban imágenes. Ahí estaba, la chica en la que Meredith nunca había confiado plenamente, extorsionando a su hijo, ocultando sus gastos. Y luego estaban las sospechosas salidas después del trabajo.
Voy a desenmascararla, se repetía Meredith en su mente. Voy a salvar a mi hijo de estas mentiras. Cuando llegó Ebony, Meredith se alarmó. Vio a su nuera conversando con un hombre. Definitivamente no es Darnell, se dio cuenta enseguida. Y definitivamente no es un simple colega. Se sonreían sinceramente y Ebony no parecía cansada como suele estar en casa. Parecía estar radiante. Un minuto después, el hombre la acompañó hasta su coche, un automóvil más lujoso de lo que un médico corriente podría permitirse. Quizá lo había alquilado o tenía mucho dinero, quién sabe. Pero eso no era lo importante. Meredith le dijo al taxista, siga a este coche, pero a cierta distancia para que no se den cuenta. El conductor la miró con curiosidad y luego accedió. El convoy de dos coches avanzaba por las calles de Brooklyn al atardecer. Meredith sentía que el corazón le latía con adrenalina, aunque sabía que todo parecía sacado de una película de detectives. Pero estaba decidida. Si desenmascaraba a Ebony ahora, demostraría por fin a su hijo quién era realmente su mujer. Ya está bien de ser ese hombre menospreciado que mantiene a una mujer infiel, pensó la suegra. Media hora más tarde, el camino les llevó a un edificio de élite con un guardia en la entrada. Meredith estaba un poco confusa. Creía que no podía entrar sin más, pero vio a Ebony y al hombre atravesar las puertas de cristal, tras hablar brevemente con el guardia. Aparcaron el coche en el aparcamiento subterráneo. El taxista preguntó si debían continuar, pero Meredith le dijo que parara. Se bajó y miró hacia arriba. Había una luz encendida en uno de los pisos superiores. Creo que está ahí arriba, susurró para sí. No sabía cómo entrar, pero estaba desesperada por pillarles con las manos en la masa. Al principio decidió esperar. Quizás saldrían pronto, pero pasaron 15 minutos y no pasó nada. Entonces llamó a Darnell. Por supuesto, él no contestó. Tal vez estaba en el trabajo, tal vez en un ambiente ruidoso. ¿Debía dejar un mensaje? ¿Qué debía decir? Su mujer está con otro hombre. Puedo ver su casa. ¿En un mensaje de voz? Meredith pensó que lo mejor era reunir pruebas contundentes. Durante otros 10 minutos, se quedó en la entrada, observando. Los guardias se distraían de vez en cuando, hablando con alguien por teléfono. En algún momento tuvo suerte. El guardia salió a fumar y la puerta de la entrada quedó abierta. Meredith entró sin hacer ruido. Era un lugar limpio y acogedor, con un interior de diseño y flores frescas cerca del ascensor. No tenía ni idea de a qué planta ir, pero se fijó en un cartel junto a los números de los apartamentos, con los nombres de los propietarios. Decía Carter W. en la planta 14. Sin duda es él, decidió. Tomó el ascensor, salió al pasillo y se detuvo delante del apartamento con el número correcto. Pensó que si llamaba o llamaba al timbre, no la dejarían entrar, pero al mismo tiempo recordó todo el resentimiento. Les demostraré que no pueden esconderse. El corazón le latía deprisa. Tocó el timbre. Oyó algo dentro. Un momento después la puerta se abrió y el propio William se plantó en el umbral, llevando solo una toalla enrollada alrededor de las caderas. Se quedó estupefacto al ver a una anciana de rostro severo. Al parecer, esperaba a un repartidor, así que no se esperaba en absoluto una visita así. «¿Quién es usted?», dijo sorprendido, intentando cubrirse el torso desnudo. «Este es un apartamento privado». Meredith no contestó a la pregunta. En lugar de eso empujó la puerta, obligando al hombre a retroceder, y entró. William estaba frenético. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en el guardia de seguridad o en llamar a la policía. Y le daba vergüenza correr en toalla. En la parte trasera del espacioso apartamento había un salón con grandes ventanas panorámicas. Allí, estirada en el sofá, Ébano yacía en bata transparente o incluso sin ella, cubierta con una manta, y junto a ella había una botella de champán, con una copa ya en la mano. Giró la cabeza hacia el sonido, con los ojos muy abiertos. «¿Meredith?», se le cortó la respiración. «¿Qué haces aquí?», consiguió decir. Meredith se dio cuenta de que sus sospechas se habían confirmado. Su nuera sentada prácticamente desnuda con aquel hombre, una copa de champán, un ambiente íntimo. Todo parecía una auténtica traición. El corazón de la suegra se llenó de ira y desprecio. «¿Cómo te atreves?», gritó. «Mi hijo trabaja como un tonto día y noche para pagar tu hipoteca. ¿Y tú aquí divirtiéndote con un viejo médico?
Su voz era tan alta que a los vecinos les debían doler los oídos. William, todavía en toalla, trató impotente de calmar la situación, y Ebony saltó del sofá, agarrando una capa para cubrir su cuerpo. Fuera, asistió Ebony. Esto no es asunto tuyo. Pero Meredith ya estaba nerviosa. Recordando todos los viejos agravios, todas las juergas de gasto, todas las cosas desafortunadas de su nuera, se deshizo en reproches e insultos. Le has robado el dinero a mi hijo. Le estás engañando. Eres una rastrera que se hace pasar por decente. William intentó decir algo. Perdone, señora. Hablemos con calma. Pero ella no escuchaba. Y tú, cabrón, serás el responsable. Voy a llamar a Darnell ahora mismo. Ella agarró su teléfono. Ebony, dándose cuenta de que en unos segundos más, todos sus beneficios, su apartamento y la vida por la que se había estado esforzando, podrían venirse abajo, corrió hacia su suegra. «¡No toques el teléfono!», gritó. Pero Meredith ya estaba marcando el número de su hijo. Los gritos se convirtieron en una pelea desesperada. William intentó separarlo, pero Meredith lo empujó con tanta fuerza que casi se cae. Todo sucedió en un instante. Ebony vio la botella de champán sobre la mesa, la agarró y se balanceó, intentando al menos quitarle el teléfono de las manos. Cuando la botella golpeó a Meredith en la sien, perdió el equilibrio y cayó al suelo. El impacto no solo hizo que su suegra se partiera la cabeza, sino que probablemente resultó gravemente herida. El apartamento estaba en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido. Lo único que se oía era la respiración agitada de Ebony y el débil gemido de Meredith, que se hundió en el suelo, mirando confundida la sangre que brotaba de su herida. William se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Su toalla se había deslizado hacia un lado, pero eso era lo más estúpido a lo que prestar atención ahora mismo. «¿Qué has hecho?», gritó. Ebony se quedó mirando a su suegra como paralizada. El teléfono se le había caído a Meredith de la mano, y la llamada a Darnell no se había conectado. Pero ya no importaba. Con la herida, Meredith se retorcía convulsivamente, intentando decir algo, pero no le salía la voz. En cuestión de segundos, su cuerpo se quedó inerte. Ahora estaba claro. La mujer estaba muerta, o al menos al borde de la muerte. Ebony sollozó, dejó caer la botella de sus manos, con los ojos llenos de desesperación y horror por lo que había hecho. Es ella. No era mi intención», dijo, volviendo a mirar a William, pero él lo vio con sus propios ojos. Ebony estaba atacando por desesperación. ¿Buscaba la muerte intencionadamente? Tal vez no, pero no importaba. Meredith yacía en un charco de sangre sobre la alfombra. Era un espectáculo espantoso. En ese momento, los vecinos que habían oído los gritos empezaron a llamar a la puerta del apartamento. «¿Se encuentran bien? Hemos oído un ruido». William miró a Ebony. ¿Qué le dirían a la gente? ¿Qué explicarían a la policía? Todo aquello no tenía sentido. Ningún sentido. Ebony fue la primera en despertarse. Se levantó de un salto, dándose cuenta de que no tenía a dónde ir. Era el apartamento de otra persona. Solo había una salida y había gente en la puerta. Sin duda, la policía llegaría en unos minutos. «Quizá podamos intentar algo», empezó ella, pero William ya estaba temblando, cogiendo el teléfono para llamar a una ambulancia, aunque podía ver que Meredith no tenía pulso. «No sé qué hacer. Dios mío», repetía mientras tanteaba el teléfono, pensando a quién llamar. De repente, la puerta se abrió más y uno de los vecinos entró con una pregunta. «Oye, ¿estás viva?». Al ver a la mujer ensangrentada en el suelo, el vecino gritó e inmediatamente cogió su teléfono para llamar a la policía. Empezó a gritar. «¡Aquí ha habido un asesinato!». Ebony estaba descalza sobre la alfombra, semidesnuda, temblando. William intentó encontrar una toalla o algo para cubrirse la herida, pero sabía que no había ninguna posibilidad de salvar a Meredith. El sonido de las sirenas llegó del exterior. Un par de minutos después, la policía irrumpió literalmente en el apartamento. La historia era tan clara como la luz del día. El cadáver de una anciana con la cabeza destrozada en la habitación, ébano a su lado, con restos de sangre en las manos, y un hombre confuso en toalla. Los policías les ordenaron inmediatamente que levantaran las manos y empezaron a investigar. William, casi fuera de sí, asintió hacia Ebony. «Es ella. Sucedió», y se interrumpió.
Ebony bajó los hombros y lloró, pero no negó lo evidente. La misma exposición que tanto había temido ocurrió, pero fue mucho peor. En lugar de que la suegra se limitara a contarle a su hijo lo de la aventura, acabó siendo mucho peor. La traición se tiñó de sangre. Al parecer, todavía había una voz en la cabeza de Ebony. No quería matarla, solo quería persuadirla para que se callara. Pero la realidad era otra. Ahora no podía escapar al castigo. Cuando llegó la ambulancia, Meredith ya estaba sin vida. En su lugar, esposaron a Ebony y la llevaron vestida, aunque le echaron una bata, hasta el coche de policía. Los vecinos llegaron corriendo, contemplando la escena con asombro. El jefe de la clínica en toalla, confuso, explicando que era su piso y que él no sabía nada. Y entonces llegó una mujer y mató a otra. Las horas siguientes se perdieron en papeleo, interrogatorios y los frenéticos intentos de Ebony por llamar a Darnell. Le permitieron hacer una llamada, pero el teléfono sonaba con pitidos y nadie contestaba. Al final, lo averiguó por sí mismo gracias a un mensaje de voz enviado por su madre antes de que el teléfono se le cayera de las manos, en el que podía oír palabras fragmentarias. Darnell, estoy en una casa, tu mujer. Y entonces se oyeron ruidos, gritos. Darnell sintió inmediatamente un frío terror. ¿Qué había pasado? Cuando llegó a la comisaría, le dijeron que habían encontrado muerta a su madre y que habían detenido a Ebony acusada de asesinato. Al principio Darnell no podía entenderlo. ¿Cómo era posible? ¿Su mujer había matado a su madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Su mente estaba hecha un lío, y ni siquiera podía indignarse, salvo al oír llorar a Ebony durante el interrogatorio, contando su versión de los hechos, que Meredith la atacó y que la golpeó por accidente. Pero los investigadores lo vieron como un ataque deliberado, aunque provocado por su estado emocional. Por la mañana Darnell tuvo que ir a identificar el cadáver de su madre a la morgue. Lo que vio dio un vuelco a todo su ser. Aquellas heridas, la expresión de su cara que quedó tras el golpe. Sollozaba, sin entender qué había pasado. ¿Cómo era posible? Ahora tenía que pensar en el funeral, en abogados, en un apartamento y en qué hacer con su vida. William, el médico jefe, también se encontró en medio del escándalo. La administración de la clínica le llamó para hablar con él, y los medios de comunicación empezaron a interesarse. ¿El médico jefe y un escándalo de asesinato? Él declaró oficialmente que no tenía nada que ver con el crimen, que había ocurrido en su apartamento por accidente, debido a un conflicto personal entre Ebony y su suegra. La prensa se afanó en dar vueltas a la historia, sugiriendo un asunto íntimo que se había convertido en el catalizador de la tragedia. Fue un duro golpe para la reputación de William. Fue suspendido de su cargo mientras durara la investigación. Ebony, una mujer que solo ayer había soñado con conseguir estabilidad económica y escapar de un matrimonio anquilosado, estaba ahora sentada en prisión preventiva, recordando cada paso que la había llevado hasta aquí. Se daba cuenta de que todo había empezado con aquel primer beso, con el deseo de llenar un vacío. Lo único que quería era un poco de felicidad y nada de dramas. Pero su afán de lucro, esperar a que venciera la hipoteca y mentir diciendo que era solo una pequeña aventura, se convirtió en una sangrienta masacre, aunque no estuviera planeada de antemano. Luego se enfrentó a un juicio, interrogatorios, vergüenza pública y divorcio, por supuesto. Darnell declaró categóricamente que nunca la perdonaría. Se quitó el anillo de boda y lo tiró, alejándose en silencio de la vergüenza y el dolor que le había causado su otrora amada esposa. Ebony planeaba dividir el apartamento. De todos modos, el apartamento no tiene ningún valor si soporta la carga del crimen. Los abogados pueden decidir eventualmente cómo disponer de la propiedad, pero esto no es nada comparado con la pérdida de una vida humana. Por la noche en su celda, Ebony no podía cerrar los ojos. La escena que tenía delante era Meredith, cubierta de sangre, con los ojos aterrorizados. «No era mi intención», se gritaba a sí misma, pero sabía que nadie creería sus palabras. Había demasiada rabia en su golpe, demasiada rabia acumulada por la constante interferencia de su suegra, por su propio miedo a exponerse, y ahora estas emociones lo destruían todo. Por la mañana, ella testificó. La fiscalía decidió que se trataba de asesinato en segundo grado,
o posiblemente homicidio involuntario, según los detalles que decida el tribunal. En cualquier caso, se enfrentaba a una importante pena de prisión. Hasta ahora, ha permanecido en prisión preventiva. William, para reducir su responsabilidad, dio detalles confirmando que fue Ebony quien le golpeó con la botella. Y no fue un accidente. Darnell, por su parte, compareció solo para dar testimonio formal, diciendo que su madre no podía haber hecho algo así para atacarla tan brutalmente. Todos a su alrededor despreciaban y maldecían a Ebony. Así fue como la traición, que debía permanecer en secreto, estalló con toda su fuerza, y sus vidas parecían no volver a ser como antes de aquella noche. Todos los sueños de un divorcio aplazado y una parte del apartamento se esfumaron. En lugar de planes para un futuro con un amante rico, la encerraron y la marcaron como la mujer que mató a su suegra. Y todo porque una vez empezó a mentir, y luego resultó que una mentira llevó a la otra, hasta que fue demasiado tarde. El juicio fue un auténtico shock para todas las partes. Al principio, solo se hicieron eco del caso los periódicos y portales de noticias locales de Brooklyn, pero pocos días después, los medios de comunicación neoyorquinos también se hicieron eco de la historia de la enfermera que mató a su suegra tras destapar un adulterio. Cada medio trató de enfatizar algún detalle para dar más resonancia a la historia. Algunos hicieron hincapié en los motivos económicos, por los que Ebony quería esperar hasta pagar la hipoteca, otros en que el nuevo jefe médico fue un catalizador indirecto de la tragedia. En la sala del tribunal, Ebony estaba sentada con un sencillo traje oscuro, presumiblemente comprado por un familiar o un abogado designado. Su rostro estaba cansado y desolado. Apenas había dormido desde que ocurrió la tragedia. Recordaba haber bebido champán con William hacía un mes y haber creído que un poco de felicidad le haría bien, y ahora todo le parecía un delirio infernal. El fiscal no perdió tiempo y presentó una petición para que se le acusara de asesinato en segundo grado. Según la acusación, Ebony infligió deliberadamente el golpe mortal. Aunque no lo había planeado de antemano, sus acciones no podían describirse como defensa propia o negligencia ordinaria. Puede que su suegra fuera agresiva, pero golpearla en la cabeza con una botella es desproporcionado. El abogado contratado por Ebony intentó mitigar el caso presentándolo como un delito de alteración emocional extrema. Supuestamente Meredith había irrumpido, amenazado, empujado, provocado el pánico, pero había demasiadas circunstancias en contra de Ebony. La policía determinó que lo más probable es que cogiera la botella a propósito y que el golpe fuera lo bastante fuerte como para provocar consecuencias fatales. El testimonio de William, que estaba cerca, confirmó que fue un puñetazo furioso y desesperado. Darnell, aunque no se vengó, compareció ante el tribunal con cara de piedra. No miró a Ebony como si no existiera para él. Podría haber sido un testigo clave si el caso se refería a los matices de su vida familiar. Pero de hecho, su participación en el juicio fue mínima. Solo declaró que su madre se había quejado anteriormente del comportamiento sospechoso de su nuera. Ahora se centraba en otras cosas. Tenía que enterrar a su madre como es debido, arreglar todos los asuntos legales, y luego, tal vez, el apartamento que él y Ebony compartían. Al fin y al cabo, aunque ella fuera copropietaria, la causa penal no lo anulaba. Sin embargo, en ese caso, el tribunal podría decidir una indemnización o la división de los bienes a favor de Darnell. William también compareció como testigo. Declaró que Ebony salía con él, que tenían una aventura, que se veían a menudo después del trabajo. Subrayó que él no la había incitado a divorciarse de él, ni mucho menos a ninguna agresión, pero admitió que su relación era un factor evidente en el conflicto con su suegra. La sociedad también se inclinó por condenarle. ¿Por qué se involucró en una relación con una mujer casada? ¿A qué condujo? Tuvo que dimitir de su cargo de médico jefe de mutuo acuerdo. Tal era la exigencia de la dirección, que no quería un escándalo. Todo ello supuso un duro golpe para su reputación profesional. Durante el juicio, el abogado intentó demostrar que el golpe fue accidental y que la muerte fue un accidente. Sin embargo, los peritos médicos sostuvieron que la fuerza del golpe fue muy importante y que la botella se rompió en varios pedazos, una auténtica copa de vino espumoso, por lo que la víctima se fracturó la sien y posiblemente sufrió una laceración.
El jurado escuchó las pruebas y vio fotos de la escena del crimen. Sangre en el suelo, la expresión asustada de Meredith en el teléfono de un vecino. No había nada que sugiriera que Eva no estuviera en estado de defensa. El testimonio de los vecinos que oyeron los gritos indicaba que Meredith gritó primero, y luego oyeron una voz femenina, presumiblemente Ebony, exclamando, «¡No le llames!». En otras palabras, estaba claro que fue la agresión de Ebony la que se utilizó para impedir que su suegra contara la verdad a su marido. Este fue el punto en el que el jurado se convenció definitivamente de que, independientemente de cualquier circunstancia moral, se trataba de un daño intencionado. En la última vista, se permitió a Ebony hacer su última declaración. Su aspecto era lamentable. Parecía haber perdido varios años de edad desde que fue investigada. Le temblaba la voz al hablar. «Pido perdón a mi marido, al que traicioné, y al hombre cuya vida interrumpí. No lo había planeado. No quería alejar a su madre de él. Pido disculpas a la propia señora Williams. Ojalá hubiera tenido tiempo de disculparme por todo. Pero lo único que sabía con certeza era que se lo iba a contar a Darnell, y temía quedarme sin nada». Sollozó, pero fue poco convincente para el tribunal. La sentencia fue dura. 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, no antes de 12 años. La prensa lo calificó de castigo justo. Un asesinato, aunque se cometiera en estado pasional, no podía quedar impune. Para Darnell también fue el final de una relación, el final de las ilusiones, el final de la esperanza de que su mujer estuviera realmente cansada pero leal. Rechazó cualquier petición de Ebony para hablar con ella solo una vez en prisión. Transmitió a través de su abogado que no quería verla. Cuando los medios de comunicación informaron del veredicto, vecinos y colegas respiraron aliviados. Por fin se había puesto fin a un horrible caso criminal. Para algunos, fue una lección de hasta dónde puede llegar la gente cuando se enfrenta al miedo de perderlo todo. Otros lo vieron como una historia de codicia y traición, mientras que otros lo vieron como una tragedia que surgió de descuidos y de una suegra demasiado dura que no supo parar a tiempo. Pero el hecho no cambió. La vida de una mujer se truncó y la de la otra quedó prácticamente rota. Ebony fue trasladada a una colonia penal femenina de seguridad media. Allí desempeñó en silencio las tareas que le habían asignado, sin apenas contacto con nadie. De vez en cuando la visitaban conocidos lejanos o 2 o 3 amigos, pero no quedaba nadie de su familia. Sus padres habían muerto hacía tiempo, y Darnell había dejado de mantener el contacto. Al principio, los compañeros de la clínica intentaron darle el pésame, pero cuando se enteraron de lo horrible de la historia, se echaron atrás. El piso, que ella y Darnell tenían casi pagado, ha pasado a ser ahora propiedad personal de él. El abogado se aseguró de que la propiedad se transfiriera al hombre por vía judicial, teniendo en cuenta los daños morales. Ebony podría demandar formalmente una parte, pero nadie lo ha intentado, dada su situación. Tal vez cuando salga de la cárcel plantee esta cuestión, pero tardará mucho y será inútil. William también sufrió un golpe después de todo esto. Perdió su puesto de médico jefe. Quizás se trasladó a otra ciudad, donde intentó empezar una nueva vida. La prensa no tardó en desviar su atención hacia otros escándalos, y al cabo de unos meses, pocos lectores ocasionales recordaban estos detalles. Pero a todos los que estuvieron cerca de la historia les dejó una cicatriz. Para Darnell fue la pérdida de su madre y la total incredulidad en la sinceridad de las relaciones. Para Ebony, 15 años entre rejas y una vida destrozada para siempre. Para William es una carrera rota y el estigma de ser el médico que provocó el escándalo. Pasarán los años. Quizá los recuerdos se desvanezcan un poco, pero la tensión que reinaba en aquel apartamento, aquella fatídica noche, no desaparecerá. Hay muchas luces en Brooklyn, miles de historias que suceden cada día, pero esta historia seguirá siendo un pequeño fragmento sangriento en la memoria de sus testigos. Y cuando alguien pregunte, ¿cómo es posible que una mujer matara a su suegra a causa de una infidelidad?, la única respuesta será, este tipo de tragedias surgen del miedo, la mentira y la rabia. Cuando la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para preservar su comodidad percibida o protegerse de la exposición. Para la propia Ebony, cada mañana tras el alambre de espino será un recordatorio de que todo lo que tuvo fue una oportunidad de vivir honestamente y sin mentiras.
pero la descuidó, y ahora lo único que le queda es contar los días que faltan para su libertad condicional, sabiendo que el mundo exterior ha seguido adelante sin ella, y que es poco probable que la gente que conocía la perdone. El final fue más que dramático. Un paso en falso, un peligroso deseo de sentirse feliz por un ratito, y las consecuencias son irreparables.